Miguel Arias, ex juez de garantías penales, abogado en libre ejercicio. Antes de escucharle, doctor Arias, le pedimos disculpas, no podemos salir hoy con su imagen y nuestros oyentes están recibiendo una emisión limitada por un grave daño que ha sufrido nuestro sistema de internet, nuestro proveedor, que nos limita a estar en las redes sociales, pero estamos con nuestra señal al aire en Azuay y Cañar a través de los 90.5 MHz de esta emisora. Quisiéramos abordar el tema de la justicia ecuatoriana, doctor Arias. La función judicial ecuatoriana está atravesando por una crisis profunda que además se ve marcada por un silencio institucional. Lo hemos escuchado referirse en forma clara, contundente sobre estos temas al propio Consejo de la Judicatura, que se supone tiene una acción ejecutiva muy importante en la justicia. A la Corte Nacional de Justicia, menos, que ahora se señala que los jueces no pueden ser deliberantes, que tienen que dedicarse exclusivamente a sus materias de carácter jurídica. Pero tampoco los colegios profesionales, colegios o federaciones de abogados en el Ecuador se han manifestado sobre esta compleja situación por la que está atravesando la función judicial, en parte también afectada por estas leyes emblemáticas, controversiales del presidente Noboa. Quisiéramos su análisis de la situación. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos los seguidores de Antena 1. Realmente he mirado con mucha angustia todas esas reformas al sistema judicial y sobre todo al ordenamiento jurídico que ha guiado hasta ahora nuestra vida democrática, ¿no? Si de alguna manera se puede hablar de la vigencia constitucional como paradigma que fue impulsada a raíz de la Constitución de 2008, que priorizaba principios por encima de las normas escritas, ¿no? Lo que se conocía como el derecho positivo como tal fue eliminado con el advenimiento de lo que se denominó el neoconstitucionalismo constitucional, y Ramiro Ávila Santamaría lo llamaba neoconstitucionalismo transformador. ¿Qué significaba eso? Que el paradigma del derecho basaba ya no en la aplicación fría y mecánica de las normas, sino en la vigencia de los principios fundamentales que guían el sistema democrático. Estos principios requieren la intervención de un juez absolutamente independiente e imparcial, que sea el garante del cumplimiento de estos principios. Por ejemplo, si la Constitución consagra el derecho a la educación, el juez debe garantizar de que efectivamente, ¿no es cierto?, el Estado le provea de establecimientos educativos, de profesores, de todo lo que se requiere para satisfacer el derecho a la educación, igual con el derecho a la salud, de tal manera que no estamos frente a normas, sino los principios. Pero lo que ocurre ahora con este famoso Frankenstein, que se lo denomina así, es una aberración desde todo punto de vista. No se puede concebir cómo teniendo un marco constitucional que prioriza, porque dice el más alto deber del Estado consiste en respetar los principios fundamentales que consagra la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, ahora estos principios no sirven absolutamente para nada, porque con las leyes que acaba de aprobar la Asamblea, y obviamente de la mano del presidente Daniel Noboa, como la Ley de Integridad Pública, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la otra ley de inteligencia, Ley Orgánica de Inteligencia, lo que hace es romper estos principios básicos de transformar, ¿no es cierto?, esta especie de contrapeso al ejercicio del poder, más bien absorberlo para sí. Le pongo algunos ejemplos. El principio dispositivo del juez, es decir, el juez que resuelve en base a la independencia, este principio ha sido absolutamente destruido con la reforma en la que le impone al juez la obligación de imponer la prisión preventiva, aun cuando el fiscal no lo requiera. Es decir, rompemos constitucionalmente, ¿no es cierto?, el impulso del fiscal, que constitucionalmente es el único que puede impulsar el ejercicio de la acción pública, acción penal, ¿verdad? Entonces, el juez
al intervenir, está rompiendo este principio dispositivo. Otro principio grave que a mí me parece que lo que estamos enfrentando, que ya no existe realmente la independencia del juez. Estamos frente a los jueces genuflexos que hacen venia al ejercicio del poder, porque de lo contrario cometerán el delito de prevaricato. El solo hecho de no aplicar la ley, ojo, aplicar la ley, es decir, en todos los casos que tengan el sesgo de delincuencia organizada, el juez debe dictar inexorablemente prisión preventiva, tenga o no tenga los elementos suficientes como lo exige el ordenamiento jurídico penal, que está integrado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿qué tenemos? Ya no hay un contrapeso al ejercicio del poder, ya no hay jueces que garanticen la vigencia de los derechos, ya no hay jueces que protejan a los ciudadanos bajo el pretexto de que estamos combatiendo a las organizaciones delincuenciales. Lo que yo veo con mucha angustia es de que se están preparando, diría alguien coloquialmente, se está cocinando un sistema perverso para imponer, por ejemplo, la extracción minera en el país. ¿Por qué? La ley de inteligencia dice claramente que se ha generado este ordenamiento jurídico para eliminar las amenazas contra el Estado. ¿Pero cuáles son las amenazas? Las amenazas, dice, aquellas que atenten contra los intereses estratégicos del Estado. Me pregunto, ¿no será un interés estratégico del gobierno actual el extractivismo? Desde luego que sí. 1. 2. En la otra reforma que se establece, me parece que es la ley orgánica de solidaridad, o que ya hay tantas leyes que están confundidas, pero en todo caso... Tantas leyes y cada una de ellas con tantas facetas. Exactamente. Pero lo preocupante es que es la ley orgánica de solidaridad nacional. Aquí se define lo que es un grupo delincuencial, lo que es un grupo organizado. Ojo, se habla de que se considera grupo organizado, es decir, aquel que puede ser combatido con todas las armas del Estado, a un grupo de 3 o más personas que ejerzan violencia prolongada. Ya no es necesario que cometan delitos, como era la definición de la delincuencia organizada y la asociación ilícita que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. El solo hecho de reunirse 3 o más personas y a criterios subjetivos, ¿no es cierto?, de quien nos gobierna, que ejerzan violencia prolongada, deben ser erradicados, neutralizados. Me pregunto, ¿cuántas veces se les ha calificado de terroristas a los defensores del agua? ¿Cuántas veces se ha calificado de terroristas a quienes defienden los intereses del pueblo? Recordemos, por ejemplo, el ataque al pueblo Saraguro, ¿no es cierto? Recordemos los encarcelamientos a los activistas de defensa del agua. A criterio del Estado, a criterio del gobierno, esa violencia prolongada requerirá la aplicación, ¿no es cierto?, de todo el peso de la ley. Y para que se entienda un poquito, el solo hecho de que se considere formar parte de la organización delincuencial, en este caso delincuencia organizada, se le aplicará una pena de 26 a 30 años. En el caso de que exista alguna persona que tenga liderazgo, que organice, que convoque, que planifique, entonces de 26 a 30 años por defender la naturaleza, por defender los intereses populares. Entonces, más allá del enunciado de combatir a la delincuencia organizada, lo que veo realmente es que se está cocinando y preparando de manera perversa un sistema que ellos llaman jurídico, incluso dicen crear un régimen especial, dicen. ¿De qué régimen jurídico especial se puede hablar de un sistema constitucional? ¿Cómo ¿O es que estamos entonces frente a una dictadura? ¿Cómo puede entrar en esto esa ley de protección, esa ley sobre zonas protegidas que se está tratando ahora en la Asamblea Nacional, que pretende generar una autoridad, una empresa pública que controle las áreas protegidas? Es que, mire, lo que usted señala con mucha precisión, hay una planificación perversa,
orientada, ¿no es cierto?, a impulsar el extractivismo. Y todo aquel que se oponga será tachado como miembro de un grupo de delincuencia organizado y por tanto merecedor de las más grandes sanciones que puede establecer. Entre otras cosas, Ahora, esta ley permitirá que en las áreas protegidas se pongan recintos o policiales o militares, es lo que está contemplado dentro de esa ley. Desde luego, porque estamos hablando de que son intereses estratégicos del Estado. ¿Y quién determina que son intereses estratégicos? Las áreas protegidas que deben ser cuidadas, entre comillas, ¿por quién? Por empresas privadas que pueden ingresar. Y estas empresas privadas pueden determinar que existe la posibilidad de explotar, no sé, cualquier mineral, ¿es cierto? Entonces, y si alguien se opone a eso, sencillamente deberá recibir todo el castigo legal. Entonces, este Frankenstein jurídico especial que lo denomina, nos está demostrando que estamos frente a una verdadera dictadura, porque no se respeta el más mínimo principio constitucional. Lo preocupante es que la Corte Constitucional guarda un silencio perverso, al igual que los gremios, al igual que la academia, al igual que los abogados de libre ejercicio. Muy pocos realmente han señalado su oposición a lo que se nos viene como una verdadera aplanadora para que los intereses estratégicos, entre comillas, se impongan a sangre y fuego, ¿no? Vayamos entonces, a otra faceta de este mismo tema, doctor Arias. Siempre, incluso icónicamente, se representa a la justicia como una dama con una balanza y con una venda en los ojos, en el sentido de que la justicia es ciega y allí juega mucho la discrecionalidad de los jueces que tienen que impartir esa justicia. Más allá de la reorganización judicial aquí en Ecuador, hay una intervención estructural en la justicia que se la trata de legitimar por normas excepcionales que restringen la capacidad de discernimiento, de discrecionalidad de los operadores de justicia. Se han dictado reformas que obligarían a aplicar prisión preventiva de forma automática, no a través de la discreción de un juez. Eliminan también el control judicial en allanamientos y no queda esto en los jueces, ahora extienden también el delito de prevaricato a fiscales, criminalizando el criterio legal. ¿Cómo ve usted estos otros aspectos de las reformas? Bueno, el problema de la intervención del poder político en la independencia de los jueces no es de ahora, viene de muchos años y no solamente aquí en el Ecuador. Yo creo que es un problema del mundo entero, que el poder político siempre quiere tener para sí un sistema de justicia. Por eso es que los jueces, a nivel internacional, se han organizado para proteger este derecho sagrado de los ciudadanos, que es el juez imparcial e independiente. No como privilegio, sino más bien como una garantía de que el ciudadano va a estar protegido por esta dama, como usted lo señala, con los ojos vendados y con espada en la mano para hacer justicia, ¿no? Pero al momento en que se atenta contra este sagrado principio, estamos convirtiendo al sistema de justicia en un aliado más del poder político. Daniel Herrendorf, un jurista argentino, señala en un libro El poder de los jueces, refiriéndose precisamente a esta capacidad de pensar, de tener la sensibilidad suficiente para interpretar el derecho y proteger a los ciudadanos por encima de toda amenaza. Recordemos cuando el régimen social cristiano se inventó una reforma para burlar la caducidad de la prisión preventiva. Se habló de la detención en firme y evidentemente como ley tenía que ser obligatoriamente aplicada por todos los jueces del sistema penal. Sin embargo, un grupo muy reducido de jueces nos negamos a aplicar esa norma porque era inconstitucional. Y efectivamente, la Corte, en ese tiempo el Tribunal Constitucional declaró que en efecto era inconstitucional. Yo sí diría, tenemos jueces genuflexos al poder o tenemos jueces pensantes y deliberantes, que es el momento de que demuestren de que realmente existen, que ellos tienen la obligación moral y legal de proteger a los ciudadanos, y ellos tienen que declararse en rebeldía para no aplicar estas normas que atentan precisamente con estos sagrados principios
que son protegidos por instrumentos internacionales de justicia. Por ejemplo, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho del juez imparcial e independiente. Pero aquí nosotros, en el momento en que obligatoriamente tiene que aplicar la prisión preventiva por mandato del poder político, ¿en dónde estamos? Perdóname, el día de mañana les van a detener a dos campesinos que estén luchando por el agua para que no se contamine la naturaleza, protegiendo Quinzacocha, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ellos van a ser calificados de terroristas porque están atentando contra los intereses del Estado. Y estos campesinos van a recibir una condena previa con una prisión preventiva por el solo hecho de defender la vida. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Y este sistema perverso nosotros lo vamos a permitir? Creo que no. Creo que es el momento de que realmente nos organicemos. Y si la Corte Constitucional se calla, ¿no?, de manera cómplice para que esta aplanadora aberrante a todo principio democrático se imponga, entonces yo creo que es el momento de que nos unamos todos, absolutamente todos, los que sentimos la amenaza de un sistema que ya está preparado con normas, con leyes orgánicas, porque este sistema no puede ser aplicado, porque vulnera, como he dicho, los principios mínimos constitucionales. ¿De qué presunción de inocencia hablamos? ¿De qué juez independiente e imparcial hablamos? Están imponiendo otra vez figuras jurídicas que ya fueron erradicadas, como por ejemplo el encubrimiento. Ahora, si usted da acogida a alguna persona, perdóneme, si su hijo ha cometido un delito y viene a su casa, entonces usted tiene que inmediatamente enviarle a la policía preso porque usted no puede protegerle. De lo contrario, se convierte en un cómplice de ese delito y tiene que sufrir las consecuencias. Doctor Arias, usted a lo largo de su vida, por lo menos en el espacio que le conocemos, ha sido siempre un detractor de lo que ha calificado el populismo jurídico, refiriéndose a diferentes normas que efectivamente en el tiempo han ido afectando al sistema judicial. Para el gran público, esto del populismo jurídico se refiere al uso, o el abuso más bien, del derecho como herramienta para promover agendas políticas populistas, por lo general en detrimento de los principios del Estado de Derecho, la separación de poderes, la racionalidad jurídica. ¿Estamos asistiendo a un nuevo capítulo de populismo jurídico? Este proceso comienza con los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Ante una amenaza real, el sistema siente la necesidad de protegerse. Entonces, todo lo que signifique garantía, por ejemplo, el allanamiento de los domicilios, las escuchas telefónicas, la interferencia de los correos electrónicos, dejaron de existir como tales, porque los intereses del Estado era protegerse de las amenazas terroristas. Luego, hemos visto cómo poco a poco se fue asimilando nuestra legislación interna. Yo había advertido, ya lo recordará usted, hace muchísimos años, cuando ya nos amenazaba la aplicación del derecho penal del enemigo. Nadie lo vio como serio, pero ahora estamos sufriendo las consecuencias de ello, porque enemigo interno es todo aquel que atenta contra los intereses estratégicos del Estado, no democráticos, sino los estratégicos, los que el Estado considera como tales, ¿no? Entonces, este populismo se va imponiendo bajo el pretexto de que nos están protegiendo a los ciudadanos de la delincuencia, de los grupos organizados delincuenciales, ¿no es cierto?, que secuestran, que vacunan, que matan. Por supuesto que existe este problema. El país vive una inseguridad que realmente nunca antes lo habíamos experimentado. Bien. Pero de ahí a permitirle al Estado, a pretexto de combatir esta inseguridad, que vulnere todo derecho de los ciudadanos, hay un paso abismal. El populismo penal lo que busca en definitiva es congraciarse con la población, haciéndole creer de que con sus reformas consigue resultados. Por ejemplo, la estupidez más grande, perdóname la expresión, pero no me cabe otra palabra, pretender que con las reformas que ha implementado, como por ejemplo la ley de seguridad, etcétera, etcétera, fue posible la captura de Fito. Perdóneme, ¿qué nos quieren ver la cara de tontos a los ecuatorianos o qué? ¿No? Bien. Entonces el populismo que se fundamenta, ¿no es cierto?, en la mentira, que protege sus intereses, ¿no es cierto?,
y al pueblo le contenta con migaja. Bien. Me pregunto yo, ¿de cuándo acá el sistema penal se ha convertido solamente en una especie de respuesta a un enemigo interno? ¿Y qué pasa con la criminología? ¿Qué pasa con la rehabilitación, que es una garantía constitucional? ¿Qué pasa con los derechos fundamentales como la presunción de inocencia? ¿Acaso que ahora basta solamente con etiquetar a alguien que pertenece a una organización delincuencial, le lleva ante el juez y el juez tiene que inexorablemente privarle de la libertad? ¿De qué sistema de justicia estamos hablando? Bien. Quisiera, doctor Arias, pues el tiempo se nos va agotando ya, tratar un tema local que ha sido abordado el día de ayer por el por el alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, que se ha compadecido de un caso aparentemente de un accidente, aunque el alcalde llega a calificarlo como un atentado, pues no ha sido debidamente investigado. Hace algunos meses, 4 meses me parece, un joven de nombre Carlos Daniel Castillo, joven de 19 años, iba como pasajero en una moto. Sucede que un vehículo los embistió por detrás y les arrastró varios metros, lisiándole de por vida a este joven que pide justicia. Señalan que hay incluso filmaciones y evidencias que no han sido debidamente investigadas por las autoridades. No conocemos cómo se habrá manejado el caso, qué tipo de denuncias se habrán hecho, se habrán acudido a la fiscalía, etcétera, pero es un tema que el alcalde justamente excita para que se investigue y lo apoyará, él dice, en forma personal e institucional. Recordamos, dicho sea de paso, el caso del joven Juan Bermeo, que fue asesinado en Miraflores. Esto sucedió, me parece que en diciembre del año 2020, que también fue un caso en esta situación de Juan Bermeo, un caso de asesinato que no fue debidamente atendido por el sistema judicial. Y allí, esto tenemos que reconocerlo públicamente una vez más, usted tomó acción a título personal ad honorem, finalmente resolviendo este caso. La pregunta, doctor Arias, es ¿qué o quién debe actuar para que se abra una investigación de oficio y por lo menos resuelva, investigue, llegue a conclusiones sobre el caso de Carlos Daniel Castillo, sobre el cual ha llamado la atención pública el alcalde de la ciudad? El sistema penal ha clasificado las acciones humanas de dos maneras, ¿no? Los delitos y las contravenciones. En el caso de los delitos existe la intención, ¿no es cierto?, dañosa de la gente de producir el resultado. Yo quiero matar y consigo el resultado de muerte, quiero robar y consigo el resultado, ¿no es cierto?, de apropiarme de un patrimonio ajeno. En el caso de las contravenciones no hablamos de dolo, sino hablamos de la culpa. La culpa basada en la imprudencia, en la negligencia, en este caso de un conductor que, no sé si bajo los efectos del alcohol, produjo el accidente o no respetó una señal de tránsito o lo que sea. Entonces, estaríamos frente a esta figura, ¿no? Calificarle de atentado, como escuché al alcalde, o sea, es intento de asesinato o intento de homicidio, no sé hasta qué punto pueda darse, pero en todo caso, quien está en la obligación de investigar es Fiscalía General del Estado, porque Fiscalía tiene una unidad especializada para accidentes de tránsito, ¿no es cierto?, se dé atentados contra la vida o se dé solamente daños materiales. Creo yo que lo que ha hecho el alcalde me parece realmente una actuación responsable en el sentido de pedir a la Fiscalía que investigue, ¿no es cierto?, pero sí me parece un exceso en cuanto a la calificación que él da, porque eso debe de darse después del resultado de investigación que no le corresponde a él como alcalde, sino habrá un juez que determine si efectivamente hubo o no hubo una intención de producir un daño. Pero en todo caso, yo creo que sí nos hace falta, no sé, de alguna manera, aterrizar un poquito lo que se conoce en la teoría del derecho penal como el funcionalismo, ¿no?, en virtud del cual todos nos cuidamos entre todos. Si hay una persona en ese momento que es víctima de la negligencia o del dolo de un agente que produjo el daño, entonces creo que todos los ciudadanos debemos ser solidarios, de acuerdo al funcionalismo, es esta la intención de apoyarnos entre todos y entre todos cuidarnos para conseguir que no quede esta víctima en indefensión. Por un lado, recordemos del SWAT, por ejemplo, que obligaba a todos los propietarios de vehículos a pagar una cantidad de dinero que podría ser aplicada como en casos como el que narra usted, ¿verdad? Entonces, son situaciones que
que deberían irse ya transparentando. Bien. Sí, creo que sería importante que este seguro se vuelva a activar, porque no pueden las personas quedar en total desprotección y vivir prácticamente de la caridad humana, ¿no? Cuando existe el principio de la reparación integral que corresponde a quien causó el daño, ¿cierto?, a responder por la restauración total del daño ocasionado. Creo que esa sería mi palabra, Gustavo. Bien, le agradecemos mucho, doctor Arias, por haber estado con nosotros. Con todo gusto, un placer siempre. He escuchado al doctor Miguel Arias, él fue juez de garantías penales. Esa función en la Administración de Justicia Ecuatoriana fue coartada por haberse convertido el doctor Arias, lo recordamos, en una víctima más del correísmo cuando se utilizaba con otros fines el famoso error inexcusable. El doctor Miguel Arias es ahora un abogado en libre ejercicio. Son las 9:17 minutos.